en base a los síntomas que ella presentó, que primeramente fue fiebre, luego vómitos y finalmente diarrea, y por la información que han dado en la prensa y en los medios acerca de que esos son los síntomas que presenta el cólera, nosotros en un primer momento pensamos que podía ser eso. Por ese motivo la llevamos primero al Marcelino Vélez, donde no nos dieron ningún diagnóstico. La dejaron desde las 11 de la mañana de un miércoles hasta la 1 de la tarde del jueves siguiente en el área de emergencia, sin hacerle nada, porque nos decían que tenían que tomar una prueba de coprológico para poder determinar qué era, y nunca se preocuparon por hacerlo. Denise narra las peripecias que pasó llevando a su abuela María Pérez, de 88 años, de un hospital a otro. La segunda opción fue el Centro Dominico Japonés, donde le dicen que no pueden ingresarla por no tener un cuadro de gastroenterología, por lo que la refieren al Morgan. Ahí tampoco le dieron importancia al cuadro clínico de la paciente y la mandaron a su casa a atenderse de manera ambulatoria. Luego supieron por fin que era pancreatitis. La experiencia vivida le hace cuestionar el manejo de las autoridades de salud pública para acorralar la entrada del cólera al país. O sea, nosotros tuvimos todos esos días con el miedo de no saber si realmente era cólera o no, y si los demás miembros de la casa podíamos correr el riesgo de también contraerla. Porque si realmente ingresa el cólera al país, yo pienso que se va a morir la mitad de la población, si se va a manejar de la manera que ellos lo manejaron con nosotros en particular. Bueno, doctor Cava, ya vio este ejemplo de que no eran atendidos aun cuando se le decía que podía ser cólera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en este momento todavía no hay la suficiente información en los centros hospitalarios? Eso forma parte de otra etapa. Donde tenemos entendido en el día del martes se comenzó a producir esa etapa. Obviamente, reitero, hay serias debilidades en ese sentido. Lo primero es que un paciente afectado de cólera no debe de trasladarse. Debe de tratarse en el mismo lugar donde acontece el evento, o sea, porque se convierte en un propalador de la situación. En ese sentido, el Colegio Médico ha estado involucrado y va a seguir produciendo cursos de educación continuada. Les hemos formulado al Ministerio, en nuestra calidad de asesor del Estado en materia de salud, la inversión de recursos para comenzar a capacitar raudamente a la velocidad del rayo, como se dice, aparte de nuestros recursos humanos, esto es a los promotores, a las enfermeras y a los médicos, pero hasta el momento es una aspiración legítima. Muy bien. Doctor Recillo, usted me dice que la cólera del 91-92, ¿de cuántos casos fue? ¿Cómo se pudo controlar? ¿Y cuál sería la diferencia de este peligro inminente que tenemos al del 91-92, doctor? En Perú comenzó con 33.000 casos y se produjo una llegada al país de 2 casos solamente que inmediatamente fueron referidos hacia sus respectivos países. Aquello fue por el pescado, por el ceviche, por el pescado, por el ceviche, y pues venían gente que venían en avión, todo el que se paraba más de 2 veces a evacuar en un avión de una aerolínea prestigiosa, era inmediatamente sometido a cuarentena o a investigación. Pero no pasó de 2 casos en aquella oportunidad. No pasó de 2 casos que no se quedaron en el país. En esta oportunidad podría pasar de 2 casos o de más casos. Bueno, sí, depende de la migración demográfica. Como decía el doctor Félix, tenemos una frontera débil, y si hay un grupo de haitianos contaminados con el cólera y que van hacia Puerto Príncipe, va a ser una hecatombe allá en Haití y va a producirse rápidamente una infección hacia República Dominicana. Si fuera así, como mencionaba el doctor Cava también, hay elementos fundamentales de la atención primaria, que son un protocolo para los médicos, enfermeras y personal de salud, auxiliar o no, que trabaje en esta zona. Segundo, la disponibilidad de sales de hidratación oral, de soluciones para uso intravenoso y de antibióticos que pueden reducir el grado de gravedad. Yo no conozco hasta el momento cuál de los serotipos del cólera se están ocasionando la epidemia. Bueno, se dice que es la asiática, la cepa asiática, pero puede ser una cepa clásica, puede ser un Eltor. O sea que para el antibiótico tendríamos que saber qué cepa es, ¿verdad? Para decidir si se usa o no.
Pero el manejo fundamental es de hidratación, de corrección del desequilibrio que hay de sales y agua, y de antibióticos para reducir de alguna manera eso, pero el uso de un protocolo, eso corresponde a las autoridades de salud. Doctor Iglesias, la cólera en estos tiempos realmente sería una amenaza para la República Dominicana. Tal vez Haití sí, por lo deprimido que está Haití, pero tendríamos que preocuparnos ante una epidemia de cólera, o sea, en este tiempo donde hay antibióticos, donde se puede utilizar las medicinas necesarias, tendría uno que asustarse realmente. Sí, tenemos que asustarnos por dos razones, no solamente por la afectación de todas las personas que viven en la República Dominicana, sino que la primera fuente de ingreso en dólares del país es el turismo. Y cuando salga en los periódicos que el cólera llegó a la República Dominicana, podría afectar esa fuente de entrada en divisas. Por lo tanto, las autoridades... Pero en términos de muertes, o sea, allá en Haití se habla de 400 y pico, ¿aquí habría una situación tan fatal como en Haití? Bueno, yo creo que sí, que es igual, porque periódicos en primera plana han escrito del virus del cólera cuando sabemos que el cólera es una bacteria. Han habido fotografías de guardias en la frontera y médicos en la frontera con mascarillas, como si el cólera se transmitiera por vía respiratoria. Eso indica un desconocimiento absoluto de cuál es la forma de contagio. Y es precisamente lo que decía el doctor Cava, de que hay que iniciar programas de educación a todo el personal de salud en todas las regiones del país. Vamos a ver si está equivocada. Los alimentos, agua contaminada y una persona que esté infectada. Esas son las tres formas que se puede contagiar la bacteria del cólera. Es correcto. Es correcto, pasé el examen. El doctor Cava, en este caso, ¿no sería tal vez más adecuado, sabiendo cómo está Haití, lograr ayudar a Haití, que controle ellos la cólera para que entonces ese boomerang no venga hacia nosotros? ¿Se ha pensado en esa posibilidad? Lo que sucede es que la ayuda a Haití sigue siendo una quimera. Bueno. Todos conocemos la trágica situación de ese país, en donde los recursos que se anunciaron a través de organismos internacionales y la comunidad internacional sobre ayuda a esa nación nunca se produjeron. Es una situación. Lo que pasa es que a fin de cuentas nosotros seguiremos cargando cual cirineo con las cruz que le ha tocado llevar a ese hermano país, y nosotros seremos hermanos a perpetuo y de ellos, y correremos en muchos casos la misma suerte que le toque correr a ellos. Ciertamente los pobres no les importamos a nadie, y mucho menos cuando no tenemos petróleo y cuando no tenemos alguna fuente de riqueza que pueda interesarle a las grandes metrópolis. Ok, doctor, cuando se anuncien los primeros casos de cólera, que se anunciarán, ¿verdad? Eso es inevitable, ¿o es inevitable? No necesariamente. Si hay un buen control sanitario y hay una vigilancia extrema en frontera, se reduce notablemente la propagación del cólera hacia República Dominicana. Bueno, pero casos de cólera es inevitable que existan en República Dominicana después de ese vecino con este problema y ahora con esto del huracán. Es probable, Nuria. Si entra a República Dominicana en los primeros casos, ¿tendremos la posibilidad de que se propaguen inmediatamente o ahí es que entrarán las autoridades a controlar ese foco? La etapa que mencionaba el doctor Senén es esa, o sea, la de control absoluto, pero a nivel de atención primaria. Esto quiere decir, con toda claridad, hay que entenderlo a nivel de autoridades y de población y de la comunidad fronteriza, especialmente, que hay que atender a la persona en el sitio donde ella resida, o lo más cercano a ella, sin movilizarla, sin transferirla a otro lugar, para que además de que no sea bien atendida en tiempo y en calidad de servicio, pueda propagar la enfermedad hacia ese otro sitio. Doctor Félix Iglesias, su experiencia le dice que ya teniendo este foco, que va creciendo, que ya está en 10 departamentos de Haití, ¿en cuánto tiempo podríamos nosotros establecer que podría conocerse ya los primeros casos de cólera en el país? No, eso es impredecible. Lo que hay que continuar, como dijo el doctor de Filló, es con una vigilancia epidemiológica extrema para evitar que entren estos casos. Pero ¿se puede presumir que puede ser rápidamente? Todo depende. ¿De qué? De la vigilancia epidemiológica. Bueno, pues vamos a esperar que esa vigilancia que está haciendo las autoridades en la frontera sea
la adecuada, lo que usted me acaba de decir, que están utilizando cosas que no se utilizan para eso, me da pocas esperanzas de que se pueda lograr eso. No sé si, doctor Repilló, sería suficiente cruzar los dedos o tendríamos que rezar o solo confiar en las autoridades de salud pública. ¿Qué piensa usted? Hay una cosa que es importante, el cólera no viene con un letrero en la cara. No, lamentablemente. El cólera viene con un proceso de gastroenteritis. Es decir, hay un proceso de diarrea, se está evacuando en forma de agua de arroz, hay cólicos abdominales, hay sequedad de la boca, pérdida de la orina, de fallecimiento general y colapso circulatorio si no se trata. Entonces, cualquier persona, y lo vi con alarma en los periódicos, que han entrado algunos haitianos, pero que solamente tenían una gastroenteritis, eso empieza el cólera, y el 20% de todos los casos de cólera se presentan como una gastroenteritis banal y después evoluciona hacia cólera. Bueno, el cólera no trae un letrero, trae un grupo de manifestaciones. ¿Le ha consultado a las autoridades de salud pública a usted con la experiencia que tiene sobre esos casos? ¿Usted se refiere a mí? Sí. No negativo, porque yo creo que hay una red sanitaria, hay unas autoridades y hay todo un procedimiento de una comisión que a mí me merece crédito y respeto por el momento. Okay. Bueno, pues entonces las tres cosas las vamos a hacer. Vamos a cruzar los dedos, vamos a rezar y vamos a confiar en las autoridades para que en lo mínimo puedan controlar esta situación y que no nos afecte tanto. Gracias a los panelistas y vamos a continuar con el programa.